Gracias, señoría. Insuficiencia probatoria. Eso es lo que hemos escuchado a lo largo del debate en esta audiencia de juicio oral. Ninguno de los testigos que han depuesto a lo largo de este debate han podido establecer la existencia de la conducta típica que se le atribuye a mi representado. La Fiscalía no cumplió con lo que prometió acreditar en su alegato de apertura. Hasta ahorita, señor juez, hemos escuchado únicamente a testigos que refieren de circunstancias que no les constan y que no estuvieron presentes en el momento. Si bien es cierto, se trata de un delito que puede ser de realización oculta, no menos cierto es, señor juez, que nadie ha podido precisar, ni la propia víctima. Si nos damos cuenta, a lo largo de este debate nunca se presentó a deponer y a sostener la declaración rendida en la Fiscalía. Por lo tanto, no se puede tener por cierto un hecho con apariencia de delito como el que se le atribuye a mi representado. La Fiscalía no ha podido demostrar lo que exige el artículo 19 constitucional para efectos de dictar una sentencia: las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y sobre todo la participación de mi representado. Es necesario atender este precepto constitucional para efectos de dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. A lo largo del debate, señor juez, ha usted escuchado todos los testimonios que han narrado, y la doctora Zulema Lisset Méndez Medina, usted escuchó claramente que no podía establecer la mecánica de las lesiones. En el debate, en el interrogatorio practicado por la defensa, esta doctora contestó que no podía precisar cómo se produjeron las lesiones de raspaduras en el cuerpo de la víctima. Y esta información no llegó a la luz de este juicio porque no consideramos necesario. Sin embargo, la víctima y mi representado tuvieron un accidente en una motocicleta en la ciudad de Cancún cuando andaban de vacaciones. A eso se refieren las raspaduras. Y eso puede ser concatenado con la versión que dijo la doctora, porque refirió a una pregunta expresa que esas lesiones fueron provocadas probablemente por una superficie plana. Y eso está en el audio que solicito sea escuchado para efectos de que se tome la decisión al momento de dictar la sentencia. Señor juez, escuchamos al psicólogo. El psicólogo, más allá del interrogatorio que le fue practicado, en nada pudo ni siquiera diferenciar que era un trastorno y que era una emoción o una afectación emocional. Hablamos de salud mental, tampoco pudo describir. Por lo tanto, no se puede tener esa prueba, como dice la asesora de la víctima, esa prueba científica. Ni siquiera sabían que era el método científico, ni siquiera pudo establecer una metodología en su dictamen y tampoco lo pudo sostener. La Fiscalía ha narrado todos los datos de prueba en su alegato de clausura, pero nada pudo de eso probar. Si bien es cierto, la audiencia tiene como por objeto el proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune y que se proteja al inocente. En este momento no se ha podido acreditar por insuficiencia probatoria la participación o la conducta que se le atribuye a mi representado. Los policías, señor juez, usted los escuchó. Uno, inclusive, Víctor, dijo que estaba hasta preparado para ir a esta audiencia, que lo prepararon para contestar el interrogatorio. Es necesario tomar en consideración que, si bien es cierto, esta es una audiencia de juicio oral de un nuevo sistema, no podemos alejarnos del objeto del proceso penal: esclarecer el hecho. Y en esta situación, en esta audiencia, no se ha podido ni siquiera acreditar la existencia de un hecho, mucho menos aclararlo. Por lo tanto, señor juez, no puede dictar usted una sentencia condenatoria tomando en consideración la insuficiencia probatoria. El tribunal no ha quedado convencido de la conducta típica desplegada y atribuida a mi representado. Usted, a través de la libre convicción extraída de toda la totalidad de las pruebas, deberá de dictar una condena absolutoria al momento de emitir el fallo.
La insuficiencia probatoria nos lleva como consecuencia a establecer la presunción de inocencia como un derecho constitucional que tiene mi representado. Por lo tanto, en este momento, usted debe en su fallo atender la presunción de inocencia, la insuficiencia probatoria y, sobre todo, que no sea vulnerado el derecho humano de mi representado de tener una tutela efectiva. ¿Es cuánto, señor juez? Que demostraría en esta audiencia de juicio unos hechos en materia de acusación, señalando primeramente que el acusado José Guadalupe estaba casado con la víctima María Fernanda Quispe. Esto está debidamente justificado, pues tenemos que, respecto a esto, se celebró un acuerdo probatorio entre las partes donde no se iba a debatir en esta audiencia de juicio, que tanto el imputado como la víctima fueron marido y mujer, y se va a acreditarlo a través de un certificado de acta de matrimonio presentado como prueba documental, por lo que esta parte de la acusación la Fiscalía logra acreditarla. Señaló también que tenían su domicilio en la calle Arboleda, 141, letra A, en la colonia Arboledas de Corregidora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y que el 21 de agosto de 2020, aproximadamente a las 0 horas con 20 minutos, el acusado estaba tomando cerveza en compañía de la víctima, y que en esos momentos él toma el celular de la víctima, la cual se encontraba acostada, que este trató de desbloquear el teléfono y al no poder hacerlo le dijo que le mandaría mensajes a su rival para posteriormente propinarle una cachetada muy fuerte en la mejilla del lado izquierdo, tumbándola al piso, perdiendo a la víctima el conocimiento por unos instantes, comenzando el acusado a romper diversos libros de la víctima, una computadora, levantándose la víctima tratando de quitarle los libros, continuando el acusado rompiéndolos, empujándola varias veces, pegándole contra la pared, así como aventándola contra el piso, golpeándola en diversas partes del cuerpo. Señaló la Fiscalía que también demostraría que el acusado sacó una navaja, que amenazó a la víctima, preguntándole que si quería saber qué sentía, cómo la picaba con ella, saliendo la víctima del domicilio hasta que llegaron los elementos de policía que logran su detención. Respecto de toda esta teoría de la representación social, señala que esta está justificada con las declaraciones de Gelasia García Santiago, con la declaración de la médico Zulema Lisset Méndez Medina y con la declaración del psicólogo Daniel Ruiz Sánchez, así como también lo declarado por Javier Eduardo Osoria Villanueva. Pues señala la Fiscalía que a todas estas personas la parte denunciante les hizo del conocimiento de lo que había sucedido y les narró precisamente de las agresiones de las que fue objeto por parte del acusado. Hace un momento se estableció por parte de este tribunal que para poder emitir una sentencia de condena debe de tomarse en cuenta única y exclusivamente las pruebas que fueron desahogadas en la audiencia de juicio. Incluso existe una tesis emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2014-338, en la cual se establece el derecho a interrogar a los testigos de cargo en el proceso penal, razón por la cual ninguna condena puede depender del dicho de un testigo no sometido a la confronta del proceso, incluso cuando se ha demostrado con buenas razones que fue imposible localizarlo. En esta audiencia tenemos que a la parte denunciante nunca fue escuchada por parte de este tribunal, pues la representación social en la audiencia previa señaló que tenía contacto con ella, que se iba a presentar a la audiencia de juicio y no lo hizo. Incluso señaló que no pudo contactarla para esta audiencia y que realizó labores de investigación para poder ubicar un domicilio de donde encontrarla. Escuchamos también a la asesora jurídica, quien señaló que ella sí tuvo comunicación con la víctima de estos hechos y que ésta le respondió que no se presentaría a la audiencia de juicio. Y fue precisamente por esta razón por la cual la representación social desiste de esta declaración, no insiste ni solicita que se imponga algún medio de apremio para hacerla comparecer a través de la fuerza pública para escuchar su testimonio, y solicita, sin la declaración de esta víctima, que se imponga una sentencia de condena, tomando en cuenta las referencias que hizo en su momento la parte denunciante a estos testigos que se presentaron el día de hoy. Sin embargo, hay que tener en consideración que a ninguno de estos testigos les consta ni presenciaron a través de sus sentidos que en el interior de ese domicilio el ahora acusado
hubiera desplegado estas conductas violentas en contra de la víctima, que hubiera utilizado esa navaja para amenazarla diciendo que la lesionaría con el mismo, pues estas personas no estuvieron presentes, no pudieron apreciar que en efecto estas circunstancias se dieran de la manera en que señala la representación social, pues todos fueron muy claros y tajantes en establecer que ellos no estaban, que no les consta y que lo saben única y exclusivamente por referencias de la parte denunciada. Si tomamos en cuenta esta situación, podemos establecer que no es factible que se tome en cuenta estas versiones que fueron emitidas por estos aspectos de las declaraciones emitidas por estos testigos, pues no son hechos que les consten personalmente, sino que son por referencias o inducciones de una persona que no se presentó a la audiencia de juicio, que no pudo ser escuchada por parte del tribunal y que además no pudo ser sometida a la confronta del proceso. Es decir, no se dio ni se respeta a través de esta solicitud por parte de la Fiscalía el derecho a interrogar a testigos en el proceso, pues precisamente esta razón permite al investigado cuestionar la veracidad de la acusación que pesa en su contra ante la misma persona que la hace y de cara al juez. Esta protección es elemental para la justicia de un proceso penal instruido con el propósito de hallar la verdad. Incluso el acto de interrogar, cuestionar, es increpar, es la manera más simple de emprender la defensa propia. No sería de esta manera legítimo que el Estado llegara a una convicción de culpabilidad cuando un proceso no ha logrado ofrecer igualdad de armas a las partes. Señaló también la representación social que del dictamen psicológico que fue practicado por parte del licenciado Daniel Ruiz Sánchez. Aquí se había realizado una narrativa por parte de la víctima y se estableció que su dicho resultaba ser confiable. En este punto hay que establecer que también existe criterio emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el número de registro 16-2020, donde establece que la prueba pericial en psicología en asuntos sobre violencia familiar, su objeto directo es conocer el estado psicológico de las partes y no para demostrar los hechos en que se sustentan. Pues tenemos que los psicólogos que se desempeñan en la atención y evaluación de conflictos familiares caracterizadas por situaciones de maltrato, de violencia, tienen la tarea de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para presentar un informe pericial suficiente, claro, de utilidad para los encargados de impartir justicia. Por ende, este dictamen psicológico no puede ser considerado como una prueba testimonial directa para acreditar precisamente las circunstancias en que se llevaron a cabo los hechos en que se sustentan, pues solamente se toma en consideración la opinión técnica que emite el perito, mas no sirve para poder acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por lo que en base a ello no resulta procedente la petición de la Fiscalía en respecto a que se tome en cuenta esta entrevista recabada a la víctima para poder acreditar las circunstancias del modo, tiempo y lugar. Señaló también la Fiscalía, la asesoría jurídica, corrijo, que debería tomarse el dicho de la víctima de buena fe, precisamente por tratarse de una víctima de violencia familiar y por tratarse de una víctima de este género, y tenemos que en este punto no se rebate la manifestación que realiza la asesoría jurídica. En efecto, cuando se trata de una víctima de hechos de esta naturaleza, su dicho tiene un valor preponderante. Sin embargo, en esta audiencia de juicio tenía que haber llegado a la víctima, claro. Se desconoce cuál sea su versión en relación a los hechos, por lo que no se puede sostener que con estas referencias que vinieron a realizar estos testigos respecto a lo que aconteció ese día sea suficiente para poder otorgar validez y poder establecer que la representación social cumplió con esta obligación que tiene de la carga de probar, pues no existe precisamente prueba que nos permita establecer que en efecto los hechos se establecieron en la forma en que narró la Fiscalía en su acusación, pues solamente logra acreditar de manera parcial estos hechos que son materia de la acusación, más en lo relativo a las agresiones, lo relativo a esta amenaza o amago con esta navaja, lo relativo a los daños que se ocasionaron en estos libros, en esta computadora. ¿Te dije? También la representación social. Nadie vino a justificar ante este tribunal que en efecto
se hubiera suscitado unos actos en los términos que se precisan en la acusación de la representación social. Con base en ello, es que este tribunal determina en términos generales que le asiste la razón a la defensa cuando sostiene que existe insuficiencia probatoria, que la Fiscalía no cumplió con esta carga que le impone la propia Constitución de acreditar los hechos en materia de su acusación, puesto que si bien se pudo acreditar que la víctima al momento de ser evaluada, tanto física como psicológicamente, presentaba daño físico y daño psicoemocional, no podemos establecer la mecánica bajo las cuales se llevaron a cabo estos daños físico y psicoemocional, y además de que no existe un señalamiento directo en contra del acusado que permita establecer que en efecto él desplegó esta conducta que la Fiscalía le atribuye en su acusación. Con base en ello es que este tribunal determina que no se encuentran colmadas todas las exigencias que establece el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de poder emitir una sentencia de condena en contra del ahora acusado, puesto que tenemos que la Fiscalía no logró acreditar las circunstancias del modo, tiempo, lugar que precisan su acusación, pues no existe prueba que nos permita establecer que en efecto en el interior de ese domicilio al que ya hizo alusión se hubiera desplegado estas agresiones bajo la mecánica que él expresa, ni tampoco existe ningún señalamiento en contra del acusado que permita establecer que fuera él quien desplegó estas conductas. Es por todo lo anterior que este tribunal determina que la representación social no logra acreditar estos hechos en materia de la acusación. Por consecuencia, a no reunirse dos del Código Nacional y con fundamento en lo que establece el derecho 405 en su fracción primera del Código Nacional, se tiene a bien emitir una sentencia absolutoria en favor de José por los ilícitos de violencia familiar y lesiones por los cuales